hacia el barco que pasaba. ¡Ahí! Resultó que eran cazadores furtivos. Trataron a los fugitivos con comprensión. Relájate, no le diremos a la policía. Debo hacer una llamada. Afgan recibió un teléfono satelital. Llamó a alguien, dictó las coordenadas y se acostó satisfecho. Nos recogerán pronto. Varias horas después apareció un helicóptero. Los fugitivos subieron a bordo. Billy no podía creer lo que veía. Hermano, cuánto me alegra de verte. ¿Qué está pasando aquí? ¡Al suelo, boca abajo! Finalmente se detuvo este motín en el comedor de la prisión. Todos fueron llevados a la alineación. El jefe de seguridad contó que 4 personas parecían estar desaparecidas. Se declaró alerta general. Los guardias estaban buscando por toda el área, pero no conducía a ninguna parte. Aunque se dieron cuenta de que los cuchillos en el conducto de la cocina estaban rotos. El director de la prisión fue notificado sobre el incidente. Estaba enfurecido. Se asignó un grupo especial de Navy SEALs para encontrar a los fugitivos. El barco del cazador furtivo fue detectado no muy lejos del barco. Sin pensarlo mucho, el comandante de los sellos ordenó tomar el barco. Combatientes altamente calificados registraron rápidamente el barco y llevaron a todos los que encontraron a la cubierta. Estamos buscando criminales especiales peligrosos. Por cualquier información proporcionada, serás recompensado. ¡Vimos a esos criminales! ¡Se los comieron los tiburones! ¡Y se lo merecían! Los agentes regresaron a su base llevando malas noticias. Señor Fatmons, nuestros prisioneros fueron asesinados durante la fuga. Mientras tanto, en el helicóptero, Billy exigió una explicación de Dylan y Afgan. ¡Díganme qué es lo que ocurre! Todo comenzó en el ejército. Una vez cuando Dylan sirvió bajo contrato de Afganistán, su unidad quedó rodeando en uno de los barrancos. Estos terroristas destruyeron una columna de tanques. Solo Dylan y Ben tuvieron la suerte de sobrevivir. Heridos, fueron llevados cautivos. Fueron llevados a la base de los terroristas y puestos en la fosa de prisión. No tenían idea de cuánto tiempo estuvieron allí, sin comida ni agua. Dylan tenía tanta hambre que quería comerse una rata, pero Ben los detuvo. Tengo un plan, démosle una oportunidad. Extraños gritos venían del fondo del pozo. Los guardias deslizaron la cubierta de roca y vieron que uno de los judíos cautivos golpeaba al otro. ¡Tú! ¿Qué estás haciendo? Quiero hablar con tu jefe. El engreído prisionero fue escoltado al búnker. El principal terrorista, Hussein, estaba allí. Quiero traicionar a mi país y convertirme en pistolero. Demuestra que no me mientes. Mata al segundo hombre. Los militantes trajeron a Dylan. Afgan recibió un arma con una sola bala y se le ordenó disparar. Afgan apuntó, pero de repente se dio la vuelta y disparó la granada que colgaba del cinturón de uno de los militantes. El pánico estalló en el campamento. Los muchachos recogieron las armas y comenzaron a disparar. Los terroristas sobrevivientes se escondían en el búnker. Era imposible acercarse a ellos. ¡Cúbreme! Ben tomó las granadas, se arrastró lentamente más cerca y con un certero lanzamiento lanzó directamente una granada al búnker. La granada aterrizó en la caja de municiones. Los terroristas fueron destruidos. Amigo, aquí hay muchas armas. Escondamos algo para nosotros. Creo que realmente lo merecemos. Los chicos se llevaron el camión cargado de armas a la cueva más cercana, y solo después de eso llamaron al refuerzo. El general del ejército llegó personalmente a recogerlos. Los recompensó con medallas por destruir a los terroristas más peligrosos de Roblox. Las bombas nucleares fueron encontradas en la base. El general ordenó demoler la base para que el arma no en manos del enemigo. El atacante lanzó una bomba de napalm y la base de los terroristas quedó reducida a cenizas. Después del ejército, Afgan regresó con el arma que escondieron en la cueva. Puso un par de rifles de entre los asientos de su auto, lo pasó por la frontera y se lo dio a Dylan. Dylan encontró la manera de vender el primer lote de armas sucias. Era el comienzo de su negocio criminal. Todo salió bien, así que establecieron un mercado negro donde la gente pudiera comprar cualquier cosa. Todos los ladrones de Roblox intercambiaron los bienes robados en el mercado. Pero una vez, mientras Afgan conducía con el nuevo lote de armas, lo detuvieron en la frontera para examinar detalladamente el automóvil. La CIA lo siguió durante bastante tiempo y finalmente lo atrapó con las manos en la masa. Así fue como Ben recibió su cadena perpetua y fue encerrado en la prisión secreta de Roblox. Dylan no sabía cómo liberar a su amigo. No tenía profesionales en su banda que pudieran hacer frente a la tarea. Pero cuando encontró a Billy, comprendió de inmediato que este muchacho cumpliría con cualquier tarea. El plan era el siguiente. La cara y el nombre de Billy estaban tatuados en la columna de uno de los gángsters. Este gángster cometió un crimen y fue encerrado en la prisión secreta. Allí le mostró a Afgan su tatuaje y le contó el plan de Dylan sobre el profesional que llegaría pronto y organizaría la fuga adecuada. Sería necesario entablar una amistad con él,
Mientras tanto, Dylan envió a Billy a la tarea asignada y estableció a la vigilancia tras él. Cuando Billy se subió al techo del centro comercial para matar a Ahtab, los policías llegaron justo en el momento en el que Billy salía de la construcción. Y en la prisión secreta, Afghan hizo un acuerdo con Blondie de que él atacaría al novato y Afghan lo salvaría y se convertiría en su mejor amigo. Billy no podría entender esto. A Dylan se le ocurrió un gran plan. Lo siento, bro. Simplemente no tuve opción. Bueno, fue una buena broma. En un par de horas el helicóptero aterrizó por una manguera en medio del bosque. Vivirás aquí por un tiempo y encontraremos un disfraz para ti y los nuevos documentos. Pasaron algunos días, pero Dylan no había regresado. Allí era muy aburrido. En cuanto al entrenamiento, solo encontraron televisión y ajedrez. Billy estaba perdiendo todo el tiempo y estaba sorprendido por el ingenio y la astucia de Iron. Cuando la televisión se rompió por completo, Billy sugirió tirar cuchillos, pero incluso en esta tarea, Iron era mejor. ¡Eres muy hábil! ¿Qué hacías antes de la prisión? Yo era un asesino. Tengo alrededor de 5.000 sicariato en mi cuenta. Iron era un asesino profesional en Roblox y realmente amaba su trabajo. Siempre estaba ocupado con los clientes, pero una vez, durante la reunión con el cliente en el café, conoció a una mujer y se enamoró. El trabajo ya no era prioridad, y luego incluso terminó con el mundo criminal por culpa de ella. En un año tuvieron un hijo, pero estaba muy enfermo. Era una cuestión de vida o muerte. El médico dijo que la cirugía salvaría al bebé, pero que era muy costosa. Aaron salió del retiro. Llegaban nuevos clientes a raudales, pero le sucedió una desgracia durante uno de los casos. Una abuelita lo vio salir del departamento de la víctima por la mirilla y recordó su rostro. Cuando llegaron los oficiales, ella los ayudó a hacer un boceto compuesto del sospechoso. Rápidamente establecieron su identidad y rastrearon su ubicación por su teléfono. Justo en ese momento, Aaron estaba pagando la cirugía de su hijo, pero la policía lo había estado buscando. Comenzó un tiroteo. Aaron quería acabar con el oficial herido, pero el tipo comenzó a jugar el ángulo de lástima. Por favor, no me hagas nada. Mi esposa y mi hermoso hijo me están esperando en casa. Aaron sintió pena por él, porque también era padre, pero el policía astuto corrió por detrás y noqueó a Aaron. Así es como terminé en prisión. Si la cirugía salió bien, significaría que mi hijo tiene alrededor de 18 años ahora. Me gustaría verlo al menos una vez en mi vida. Fue una historia muy conmovedora. Billy se ofreció a ayudarlo a encontrar a su familia. Aaron agradeció calurosamente a su amigo. Juntos salieron de ese bosque y comenzaron a atravesar la ciudad lenta y cuidadosamente. Billy estaba familiarizado con todos los cruces, calles y arbustos. Tuvieron que esconderse en botes de basuras cuando estaba en una patrulla militar. Finalmente llegaron al lugar. Antes vivíamos aquí. ¿Estás seguro de eso? Billy se puso nervioso. Se quedó sin palabras cuando Aaron tocó el timbre. Era el apartamento de su madre. Ella abrió la puerta. Todos quedaron en silencio durante varios segundos. Resultó que Aaron era el padre biológico de Billy. Por eso quería convertirse en un asesino desde la infancia. Cuando Aaron fue puesto en prisión, la madre de Billy no quería que siguiera sus pasos, y por eso decidió casarse con un chico sencillo y trabajador. Billy siempre ha pensado que este hombre era su padre. Sus padres intentaron desarrollar su pasión por los bailes del salón, el dibujo y la música, pero nada funcionó, ya que sus genes eran más fuertes. ¿Por qué no me dijiste nada? Por favor, perdóname. Siempre he querido lo mejor para ti. Quería mantenerte a salvo. Billy se sintió enojado y confundido y decidió seguir a Aaron de regreso al bosque. Tiempo después, Dylan volvió, trajo los documentos nuevos y todo para hacer un disfraz. Tengo una nueva tarea para ti. Tienes que eliminar a un líder del inframundo. Su nombre es Big Pancake. Realmente necesito esta pequeña maleta. El barco de la CIA ya llevaba un par de horas cruzando el océano en busca del agente desaparecido. ¡Es él! ¡Qué feliz estoy de que estés vivo! ¿Por qué no estabas con los fugitivos? Blondie dijo que lo arrojaron en una dirección diferente al tubo y luego lo arrastraron debajo del puntal. Apenas logró agarrar la rueda del equilibrio y se sentó allí hasta que el barco redujo la velocidad. No logré ganarme la confianza de Afghan. ¡Fallé en la tarea! Moses confesó que tampoco logró aprender nada, así que se dirigieron a la sede de la CIA, donde ya había comenzado la reunión de espías. Los chicos del departamento de espionaje de Afghan presentaron los datos. Afghan había cruzado la frontera y ahora estaba ubicado en Afganistán. Desafortunadamente, la vigilancia se detuvo debido a la tormenta de arena. El departamento de vigilancia de Billy anunció la tarea de los asesinos. Estaban buscando al bandido del apodo Pancake, que tenía control remoto de satélite de la mafia. Es necesario mejorar la vigilancia y pasar al plan B. Billy estuvo rastreando el Big Pancake durante un par de días, pero no logró aprender sus rutas y hábitos habituales. No se quedaba en ningún lugar por mucho tiempo, no visitaba el mismo lugar 2 veces y no tenía un horario. Había una ribera en el centro de la ciudad que Pancake cruzaba con más frecuencia. Era la única oportunidad, por lo que los asesinos decidieron improvisar. Tenemos que darnos prisa. Me parece que está decidido a abandonar la ciudad.
Al día siguiente, cuando el auto de Pancake salió del garaje, Billy lo informó a través de walkie-talkie y corrió hacia el lugar. Al día siguiente, Pancake condujo por la orilla del río, como pensaban. Habían carteles de prohibido el paso en el lugar. En ese momento exacto, Billy presionó el acelerador y embistió el auto del gángster. Iron estaba esperando. Saltó al agua justo después para obtener el traje de buzo, pero le esperaba la sorpresa en ese momento. Hook pasaba, vio una acción extraña en el río y se detuvo para grabar un video para TikTok. La familia de Pancake estaba en el auto y la niña aún está viva. ¡Oh, por Dios! ¡Bastardos! ¡Esta es nuestra maleta! Hook sacó su arma y comenzó a disparar a los asesinos. Iron atrapó la bala perdida. Billy no pudo atraparlo, así que tuvo que dejarlo ir. Mientras Hook seguía disparando, Billy escondió a la niña detrás de la excavadora y pensó en cómo escapar. La alarma policial resonó, un par de autos de policía se acercaron. Una anciana pasaba por delante de la cerca. Billy la detuvo y ordenó que salieran del auto. Arrojó a la niña y el maletín en el maletero y trató de escapar. Hook comenzó a perseguirlo, pero decidió no acercarse al auto del asesino, por lo que se mantuvo a distancia durante todo el viaje. Billy no se dio cuenta de la vigilancia y con calma se volvió en dirección a su casa. Dejó el auto parado en el bosque y cargó a la niña en sus brazos por un par de kilómetros. Hook lo siguió en silencio. Cuando llegaron a casa, el bandolero llamó a los exguardias de Don Carlos. Billy trató de llamar a Dylan, pero no estaba disponible. Billy estaba muy nervioso, sentía pena por su padre y no sabía qué hacer con la niña. Tuvo que organizar sus pensamientos, así que se sentó a meditar. Alguien en el patio pisó la cuerda floja y los frascos comenzaron a traquetear. Billy entendió que llegaron los intrusos. Gus derribaba la puerta y corrieron adentro, pero el asesino los burló. No en vano trabajó en sus abdominales todo el tiempo. ¿Quién te trajo aquí? ¡Hook! ¡Fue él! Los pasos en la calle resonaron. Hook logró escapar. Ya no era seguro quedarse en esta casa, así que Billy reunió sus pertenencias, le escribió una nota a Dylan y junto con Taya fueron a pie a su antigua habitación. Era tarde en la noche cuando llegaron al lugar. La puerta estaba sellada. Billy cortó ligeramente la cinta para que no se notara que alguien entró y se instalaron en la nueva ubicación. Dylan volvió con sus asesinos, pero solo encontró 2 perdedores y la nota: "Estoy en tu regalo". Entendió el significado y rápidamente llegó a la habitación de Billy. Billy le pidió a Taya que se escondiera. Cuando entró Dylan, le contó todo lo que sucedió. Tendrás un mandado en otro país pronto, pero mientras tanto, esconde el caso y deshazte de este testigo. Está bien, haré que todo salga bien. Antes de irse, Dylan se fijó en el peluche y las sandalias de la niña. Guardó silencio. Cuando Dylan se fue, Billy decidió tomarse un descanso de todo. Lo torturaba la culpa ante Taya. Él fue quien mató a toda su familia. Le gustaba pasar tiempo con la chica y a ella le gustaba pasar tiempo con él. Como resultado, Billy se encariñó con ella y comenzó a preocuparse por su futuro. Llévame contigo a la tarea. Quiero vengarme de Hook. Contó cómo su padre bebía Blox y cola junto con Hook y le intimidaba a ella y a su madre. Les tiró botellas vacías, les hizo comer la comida del animal y los tiró fuera de la casa, por lo que tuvieron que dormir en el porche. Ella realmente quería vengarse. Esta historia fue convincente y Billy estuvo de acuerdo. Además, ella sabía dónde vivía Hook y eso facilitó mucho la tarea. Taya tapó la mirilla con chicle y tocó el timbre. ¿Quién es? Tío Hook, soy yo. Hook le creyó a la niña, pero el asesino armado se paró frente a él. Taya le disparó y Hook se asustó. No entendió de inmediato que era pintura, pero desafortunadamente Billy tenía las balas reales. Dylan llamó un par de días. Dijo que era hora de ir a Afganistán. Todo está listo. Mañana te recogerá Abdullah. Debes llevar el maletín a Afganistán. Billy llevó a Taya a su madre. La mujer se asombró al ver a su hijo frente a ella. Deja que la chica se quede contigo un par de días. Sí, claro. Junto con Abdullah, se dirigieron a la frontera de Afganistán. Dejaron el auto allí y montaron los camellos a través del cañón, evitando todos los controles de seguridad. La patrulla fronteriza los detuvo en el camino, pero resultaron ser muchachos. Recibieron los Robux y fingieron que nunca habían visto a los forajidos. En un par de días llegaron a la base. Afgan exigió el estuche. Lo golpeó con un código de sonido especial y miró dentro. ¿Pero qué rayos? ¿Dónde está el mando a distancia? Lo sé, no son héroes. Ustedes son terroristas. Ese día, cuando los mafiosos atacaron a Billy y este corría por el bosque, un hombre extraño llamado Moses se acercó a él. Resultó que era de la CIA. Todos estamos en peligro. Tu mamá y la niña. Todo Roblox está en peligro. Al parecer, la colonia de tanques fue realmente atacada por sicarios de Afganistán. Dylan y Afgan fueron capturados, pasaron hambre durante mucho tiempo en una zanja y finalmente se rindieron. Entonces, ¿trabajarás para mí? Sí, estamos de acuerdo en traicionar a nuestra patria. Así fue como Dylan y Afgan se convirtieron en terroristas. Hussein tenía las bombas nucleares, con la ayuda de las cuales quería destruir todo Roblox.
pero para controlarlos tuvo que acceder al satélite. El padrino de la mafia, Don Carlos, tenía su propio satélite. Hussein ayudó a Dylan y Afghan a organizar su pandilla de Roblox. Los patrocinó con armas y Robux para que la pandilla pudiera dañar a Roblox y obtener el control del satélite. Puedes comenzar una nueva vida si nos ayudas. ¿Qué tengo que hacer? Billy fue llevado a la sede de la CIA. Le contaron todo sobre la organización terrorista Hussein. Le dieron todas las instrucciones y lo enviaron a la tarea. ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Recobra la tarea o ella morirá! Oye, Moses, ¿quieren el caso? La operación de la CIA salió bien y los terroristas fueron derrotados. Moses cumplió su palabra, borró el caso de Billy de la base de datos y Billy pudo empezar de nuevo.